No todos los hombres de aquella generación de Noé eran idólatras. Muchos profesaban ser adoradores de Dios y alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, ellos negaron sus mentes en lo que se respecta a la majestad y al poder del Creador. Y dejaron entonces de comprender la santidad de su carácter, la naturaleza sagrada e inmutable de esos requerimientos. Por lo tanto, a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión. Cuando nos familiarizamos con un pecado y continuamos repetidamente haciéndolo, empezamos ya a sentir que no es un pecado y empezamos ya a no sentir remordimiento y empezamos luego a juzgar esa ley, que es injusta. Y luego nos vamos contra Dios y decimos que Dios es injusto. No fueron multitudes o las mayorías de las que se colocaron de parte del justo Noé. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Noé fue considerado un fanático. Un fanático. Cuando hoy nos paramos a dar un mensaje, aún dentro de la iglesia, un mensaje contundente de que Cristo viene pronto, de que viene una persecución, de que viene una ley dominical, de que la gracia se va a retirar de este planeta, que viene un tiempo de angustia terrible. Aún dentro de la iglesia llaman a aquellos que se paran a decir ese mensaje, un mensaje actual, una verdad presente, de fanáticos, y tratan de sacarlos del lado, de no prestarles el púlpito para que prediquen, y tratan de predicar cosas halagüeñas, agradables a la congregación, cosas lindas, hermosas, cosas de amor y hasta románticas. Y en vez de predicar un mensaje contundente, a veces se ponen hasta a echar chistes, aún pastores de la iglesia. Así que Noé fue considerado un fanático. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y no se van a realizar. No debemos alarmarnos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra. Se demora si algo de eso llegara a ocurrir. Podéis estar tranquilos, no temáis. Ese Noé es un descabellado fanático. Y el mundo entonces se reía de la locura del iluso anciano. Y en vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en la desobediencia y en la impiedad. Hoy en día, por teorías científicas que tampoco tienen ni siquiera un soporte fidedigno, muchos han abandonado la iglesia y han puesto en tela de juicio a Dios. Satanás los ha cogido por delante y se han alejado. Y hoy en día hacen parte de lo mundanal y dicen estar mejor así. Dicen haber visto la luz. Persisten en su desobediencia y en su impiedad. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad y rodeado por el desdén, el ridículo popular, por la burla, se distinguió por su santa integridad, por su inconmovible
fidelidad. Y las palabras que daba las daba con poder, porque era una voz que Dios se había puesto para llamar al mundo. La relación que él tenía con Dios comunicaba fuerza y poder a quienes lo escuchaban. Y durante no uno, ni algunos meses, ni unos pocos añitos mientras le duró el impulso, predicó, sino que lo hizo por 120 años. Esa voz anunció a esa generación que algo venía. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones siempre se habían dado, siempre se habían sucedido, una tras otra en orden. Ya había establecido algo. Y hasta entonces nunca había ni siquiera llovido, porque la tierra, nos cuenta la Biblia, había sido regada por una niebla o por un rocío, un sistema de regadero automático, y no necesitaba de lluvia. Los ríos nunca se habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Las leyes estaban fijas. Y esos razonamientos no reconocían la mano del que había detenido las aguas en su cauce, diciendo, como en Job 38:11, hasta aquí vendrás y no pasarás delante. Así que a medida que transcurría el tiempo sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces había temblado de temor, habían comenzado a tranquilizarse ahora. Y razonaron, como muchos lo hacen hoy en día, que la naturaleza está por encima de Dios, que la naturaleza ya tiene establecidas sus leyes, y alegaban que el mensaje de Noé no era correcto. Hicieron entonces que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un gran engaño, y continuaron con sus fiestas, con sus glotonerías, siguiendo, comiendo y bebiendo, plantando, edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro. Por lo tanto, las predicaciones de Noé, en vez de traerlos a una comunión con el Señor, Satanás los posesionó y se fueron más profundamente en la impiedad y en el obstinado menosprecio de la ley de Dios. Afirmaron que si fuese cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes y los grandes lo hubieran comprendido. Si los antediluvianos hubieran creído la advertencia y se hubieran arrepentido de sus propias obras impías, el Señor habría desistido de su ira como lo hizo más tarde con Nínive. Su tiempo de gracia tristemente estaba a punto de concluir. Y Noé había seguido fielmente las instrucciones que Dios había dado. El arca se terminó. El siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente con un anhelo indecible. Les rogó que buscaran refugio mientras era posible encontrarlo. Alzaron sus voces en son de burla y se mofaron contra él. De repente reinó el silencio, porque aquella multitud que se estaba burlando empezó a ver una gran cantidad de animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, que venían de las montañas, de los bosques, y se dirigían tranquilamente como si alguien los dirigiera justamente hacia el arca, a ese lugar donde se burlaban. Se oyó un ruido como un fuerte viento, y entonces muchos pájaros de los cielos que venían en todas direcciones llegaron y oscurecieron el cielo y entraron en el arca en un perfecto orden. Los animales obedecieron a Dios mientras que los hombres lo desobedecieron. Dirigidos por santos ángeles, de dos en dos entraron a arca de Noé y los animales limpios de 7 en 7. El mundo miraba maravillado, algunos con temor, e incluso llamaron a los sabios y los filósofos para que explicaran qué es lo que pasaba con los animales.
porque solo aceptaban la ciencia. Los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar la luz, que simplemente esto, que había sido tan maravilloso y tan grande de que todos estos animales hubiesen entrado al arca, fue una impresión pasajera porque estaban poseídos por Satanás. Así que Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé fueron rechazadas. El ejemplo solo lo siguió su propia familia. Qué mal predicador, ¿no? Podemos decir, infructuoso predicador. Noé y su familia estaban en el arca y Dios cerró la puerta. Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió justamente del cielo para cernirse ante la entrada del arca. Así que la maciza puerta pesada, que no podía cerrar los que estaban adentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios la podía abrir. Cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables en el cielo, antes de su segunda venida, la puerta de la misericordia de la gracia se cerrará. La gracia divina ya no va a refrenar más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Lo mismo ocurrirá. Muy pronto se levantará la gracia de este planeta, y no tendremos ya más oportunidad de arrepentimiento ni de perdón. Ya será demasiado tarde. El que es injusto siga siendo injusto. Pero no podemos tanto esperar a que la puerta de la gracia se cierre, porque mi puerta de la gracia se puede cerrar si yo muero esta noche. Querido amigo que me escuchas, el Señor está llamando hoy al mundo a entregar su corazón antes de que sea demasiado tarde, antes que la gracia se retire de este planeta, antes que Satanás tome posesión por completo y arranque con tempestades y plagas. No tardes en dar el corazón a Cristo Jesús. Arrepiéntete, busca al Señor antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga.